El principio fundacional de los derechos, del derecho civil, es el reconocimiento de los derechos individuales como principio esencial y fundamento de los derechos. Esos derechos individuales están basados en la protección al sujeto, a las personas. Y esos sujetos y personas son los que ejercen esos derechos. Ni hay lenguas que tengan derechos, ni hay territorios que tengan derechos, ni hay otras entelequias que sean sujeto de ejercicio de derecho. Por tanto, son las personas las que ejercen el derecho a aprender en su lengua o en la lengua que elijan. Pero el derecho a la lengua materna como principio de aprendizaje está reconocido por la Constitución y está reconocido por la UNESCO y por la Declaración de los Derechos del Niño de 1956, que establece el principio de reconocimiento y protección del superior interés del niño. Y toda aquella doctrina pedagógica que se ha generado desde diferentes autores respecto a la teoría del desarrollo, teoría de aprendizaje, etcétera, establece que es muy importante que el niño conceptualice bien en su lengua materna y después que aprenda más lenguas, pero que tenga un principio de aprendizaje basado en la codificación en la lengua natural o las lenguas naturales que tenga, puede tener más de una. Y por tanto, si el principio ese es el que genera la doctrina pedagógica, la doctrina del derecho, ¿por qué se impone el aprendizaje de manera generalizada en una segunda lengua que no es la primera, en una lengua que no es la materna? ¿Por qué se impone a los padres caprichosamente por los poderes públicos, políticos, por determinados colectivos, entidades o partidos, la lengua en la que han de aprender sus hijos? ¿Por qué se vulnera el artículo 3 de la Constitución, incluso normas autonómicas, como es el caso en el País Vasco, donde yo vivo, de la Ley de Normalización del Uso del Euskera? ¿Por qué no se deja que la lengua mayoritaria, la lengua del entorno, la lengua ambiental, sea la que prevalezca en el aprendizaje escolar? ¿Por qué se supeditan los derechos del niño a los derechos, más bien a los principios de hegemonía cultural establecidos de una manera caprichosa por determinadas élites políticas y sociales, o determinados movimientos y lobbies que imponen a los demás su forma de ver las cosas de una manera tiránica? ¿Por qué no se deja a los padres elegir el tipo de educación para sus hijos? ¿Por qué hemos de tragar con las horcas caudinas que nos imponen y que debemos pasar por ahí de una manera obligada, sin elección? Hay muchas preguntas que resolver y que durante estos 40 últimos años en España no se han resuelto. Se gastan ingentes cantidades de dinero en políticas lingüísticas, ingentes cantidades para cambiar la cosmovisión de las personas y modificar su forma de ver y percibir, y su antropología cultural, y modificar la forma de ver la realidad de las cosas. ¿Es eso justo? ¿Es legítimo? ¿Es eso apropiado? Pues evidentemente no. Sobre todo cuando se vulneran principios esenciales del derecho. El artículo 3 de la Constitución, por ejemplo, que garantiza que todos los españoles conozcan su lengua de uso, la lengua común, la lengua de uso, la lengua que está en el entorno, en el ambiente, en el contexto. ¿Y por qué se ha de vulnerar ese contexto en Galicia, País Vasco, Cataluña, Baleares, Valencia? ¿Por qué? ¿Por qué unos políticos, de una manera absolutamente autoritaria,
imponen su criterio a la sociedad, vulnerando derechos de colectivos, de grupos y de individuos, de personas. Bueno, la asociación Hablamos Español nació con este objeto, de que se garantice el derecho de los españoles a aprender, o que sus hijos aprendan, en aquella lengua que es de uso y de derecho. La lengua común, el español. Y por tanto Hablamos Español ha presentado en Europa una queja, una demanda, una petición de protección a los ciudadanos que están siendo vulnerados en sus derechos en amplias zonas del país, de España, rompiendo el principio de garantía constitucional. Porque es la Constitución la que protege a través del artículo 3 el derecho de los españoles a aprender su lengua, el español, aprenderlo de una manera culta, con registros cultos, no en la calle, como dicen algunos, de una manera frívola y absolutamente infundada. Voy a poner a continuación un vídeo que se ha trasladado a la Unión Europea, que tiene un enorme interés y es muy importante para devolver a España los derechos de sus ciudadanos. ¿Qué pensarías si en Francia o en Alemania se prohibiese a cientos de miles de estudiantes recibir la enseñanza de asignaturas en francés o en alemán? ¿Qué pensarías si en Francia o en Alemania se prohibiese a cientos de miles de estudiantes recibir la enseñanza de asignaturas en francés o en alemán? Algo así está pasando ahora en estos lugares de España. Se obliga a estudiar asignaturas en lenguas regionales a todos los estudiantes, aunque su lengua materna sea el español. Para convencer a la gente de que lo malo es bueno, se afirman cosas absurdas, como que el español ya se aprende en la calle, como si toda la terminología de las asignaturas y el registro oculto del idioma se aprendieran haciendo deporte o charlando con los amigos. Al problema de la enseñanza se suma la eliminación del español de todo lo oficial, incluidas las ayudas a la creación cultural. En la Comunidad Valenciana, las familias estamos muy preocupadas. Cada vez hay menos centros en los que se puede estudiar algo en español. Si tienes dinero, puedes ir a un privado, pero si no lo tienes, cada vez más personas nos están pidiendo ayuda. En Cataluña, Comunidad Autónoma de España, en la enseñanza pública, en la práctica, la única lengua vehicular que se utiliza es el catalán, vulnerando sentencias judiciales, eliminando los derechos de los niños cuya lengua materna es el español y no habiendo, por lo tanto, libertad de elección lingüística. Es casi imposible encontrar un centro de enseñanza en Baleares donde se pueda estudiar en español. Es un proceso que comenzó hace tiempo y se ha ido intensificando. No se respeta la lengua materna de los alumnos. En el País Vasco hay tres modelos educativos en función de la lengua, en función de la presencia social del uso de cada lengua. Y entonces no se respetan. Hay un solo modelo en la práctica, solo el modelo de inmersión lingüística en euskera.
y de tal manera que no se permite que los padres puedan elegir el modelo que quieran, sino que se impone un único modelo, el de inmersión lingüística. La lengua materna no existe prácticamente en la enseñanza. Y por otra parte, bueno, pues en Navarra el problema es exactamente el mismo en proceso. O sea, acabará siendo como en el País Vasco. En Galicia está prohibido estudiar en español materias en las que el contenido verbal, el aspecto vehicular de la lengua, es esencial. Es una lengua ausente en la administración pública y totalmente prohibida en la administración educativa. Nos llegan quejas de profesores, de funcionarios, de médicos que no pueden optar a una plaza por el requisito lingüístico. Pero lo que más tramitamos son peticiones de ayuda de familias con niños en edad escolar. Esas son las que coordino yo con un equipo cada vez mayor. La gente siente impotencia, es todo muy injusto. Hay familias que han de trasladarse a lugares con lengua cooficial y se encuentran con que no pueden escolarizar a sus hijos en español. Nosotros acudimos a los defensores. Nuestro equipo jurídico presenta denuncias y si la situación es especialmente delicada, intervenimos ante los colegios. Desde todas las comunidades bilingües, la gente nos ha estado enviando imágenes de espacios y documentos públicos donde ha desaparecido el español. Como si de una lengua a la que tuvieran alergia se tratara. El nacionalismo ha conseguido que solo aparezca la lengua regional. Hemos recogido todas estas informaciones y archivos de imágenes y documentos en un gran trabajo. Tenemos hasta 3000 imágenes y nos siguen llegando. Nosotros desde Hablamos Español habíamos detectado un incidente, pero sí se han vivido momentos. Libertad lingüística en las escuelas catalanas y esta manifestación en defensa del castellano. Es importante que más personas conozcan este problema. Es inaceptable que en un país de la Unión Europea se estén vulnerando derechos básicos de esta forma. Queremos que se pueda elegir lengua en la enseñanza, estudiando la otra lengua como asignatura, y que en las administraciones se utilicen los dos idiomas. Queremos que los hablantes de las lenguas regionales vean respetados sus derechos lingüísticos, pero también queremos que se respeten los nuestros, que se cumpla la Constitución y los tratados europeos ratificados por España. We need more people to be aware of what is happening in Spain. It is totally unacceptable that basic rights are being constantly violated in this way in a country within the European Union. We would like to have the right to choose Spanish as a training language and to study the regional language as a subject. We would like public administration to offer information in both languages. We would like the rights of speakers of the regional languages to be respected, but we want the rights of Spanish speakers to be respected as well. We ask for the Spanish Constitution to be abided by and to comply with the treaties ratified by Spain. Está bien.